Pues ¿cómo están todos? Muy buenas noches. La verdad es que me da mucho gusto verlos nuevamente. La verdad es que hace mucho que no hacíamos en vivo y ahorita últimamente he tenido tres muy seguidos. Así que muchas gracias a todos. De verdad que les agradezco mucho porque hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a todos nos interesa, que es el tema de las adicciones. Y bueno, para eso vamos a hablar con un expertazo en el tema. Ahorita les voy a platicar de lo que se trata, les voy a hablar un poquito de él. Pero antes vamos a saludar a la gente, dejemos que se conecte un poquito de la gente, darles la bienvenida. Muchas gracias a todos. Acuérdense que hoy vamos a hablar del tema de adicciones, vamos a hablar de egos, vamos a hablar de tantísimas cosas. Así que pues muchas gracias a todos por empezarse a conectar. Ariel, te agradezco mucho, muchas gracias. A Rubí, gracias a Ernesto, a Luis, Armando, también a Joseph que se está conectando en este momento. Y bueno, a toda Fer, gracias. Isidro, Carlos Rincón también, muchas gracias, bro. Te agradezco mucho que estés por acá. Jonathan, y bueno, pues toda la gente que se está conectando. Así que muchas gracias. Acuérdense, vamos a tener ahorita un en vivo, vamos a platicar un ratito y vamos a invitar a un expertazo en el tema de adicciones. Así que tal vez tú tienes alguna persona cerca de ti que a lo mejor usa, abusa o está en la parte ya de la adicción, de algunas sustancias como pueden ser alcohol, pueden ser trastornos alimenticios, pueden ser drogas, pastillas, eh, vigorexia, ¿por qué no? Todos los que estamos acá que de repente a veces exageramos y bueno, ahorita vamos a hablar del tema de vigorexia porque también es muy especial, la pornografía, en fin, hay tantas cosas, el azúcar por supuesto que no puede faltar, hay tantas cosas que de repente somos adictos y que es importante poder entender, y por eso trato de invitar aquí a gente, expertos, sobre todo para que hagamos un cambio en nuestras vidas. Y de eso es de lo que se trata este canal, de que día a día podamos ser mejores personas, mejor de lo que fuimos ayer. Y bueno, dentro de mi estaba viendo dentro de mi todo este rollo, perdón, me desconcentré porque ya me está escribiendo Omar. Pensé que traía algún problemito técnico, pero sabemos que ya está ahí. Ahorita conectamos, Omar, muchas gracias. Pero bueno, los voy a invitar, ahorita lo quiero presentar a Omar, porque para mí es una persona que ha influido muchísimo en mi vida, me ha ayudado muchísimo. Déjenme corriendo, ¿sabes? Perdón, perdón a todos ustedes, pensé que había algún problemita técnico, pero ahorita ya vamos a conectarnos. Ya veo que nos mandó por acá una solicitud y por supuesto quiero ahorita presentarlo y agradecerle. Eh, Perdón, me desconcentré un poquito con ese tema. Como les decía, todo el tema de las adicciones, muchas veces podemos estar con personas cerca de nosotros y lo que hoy pretendo hacer es que a mí las herramientas que a mí me han funcionado, traérselas a ustedes para que puedan hacer un cambio en su vida. Un cambio, por supuesto, para bien, en este canal de Cambia tu Vida para Bien. Y para esto les quiero platicar 2 minutos, en 2 minutos un poquito lo que a mí me ha pasado. Yo llegué con Omar con un tema, probablemente con el tema de una adicción. A final de cuentas él me diagnosticó que no lo tenía, sino tenía más bien un problema de codependencia en el cual estuvimos trabajando durante 5 años y bueno, la verdad es que a mí me ha cambiado la vida. Entonces, para mí es importante traerles todas estas herramientas para poder, pues que ustedes les puedan funcionar. Y bueno, hablando obviamente de Omar, él es una persona que me vino en lo personal a cambiar mi vida. Eh, y bueno, hablando un poquito de él, es una persona muy preparada. Él es un adicto al alcohol de hace muchos años, rehabilitado, más de 20 años. Y bueno, ahorita nos va a platicar un poquito más su historia. Pero una persona así nos puede dar y tiene la sensibilidad, porque además después él estudió todo este tema y se ha convertido en un profesional y un experto en el tema de adicciones. Y
Además ha escrito dos libros excelentes. Uno se llama La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, que fue su primer libro, aproximadamente hace 4 años y medio, si mal lo recuerdo. Y el segundo libro, que ahorita justamente aquí lo tengo, que la verdad es que apenas lo acabo de recibir el día de hoy, pero por supuesto que me lo voy a echar, que es Rendirse para triunfar en la alegría de vivir. Y bueno, vamos a dar la bienvenida para que se pueda conectar pronto Omar, si ahorita debe aparecer en unos momentos para empezar nuestra plática y sobre todo palabras de un experto como es Omar. Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte, gracias por aceptar la invitación, te agradezco muchísimo. Y bueno, decirte buenas noches, ¿cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, mi querido Juan? Qué gusto saludarte, verte con esa sonrisa, con esa actitud que contagia con esta tu plataforma de Cambia tu vida para bien. Privilegio del mundo que me invites a estar en estos en vivos y con muchísimo gusto saludo a ti. Aquí hay algunos amigos en común, algunas gentes, tu hermano me acaba de escribir. Creo que tenemos gentes en común que nos están viendo, así que vamos a dar lo mejor de nosotros, mi querido Juan, para no decepcionar a tu auditorio. Aquí estoy seguro que lo será así. Por supuesto que van a quedar muy satisfechos porque, pues en lo personal, a mí me has cambiado, me he cambiado yo la vida, pero ha sido tú una de las herramientas que me ha ayudado a poder hacer eso, ¿no? Principalmente. Y sin esa herramienta, pues la verdad no hubiera podido lograr de lo que hoy soy o lo que he logrado y mi cambio del cual me siento hoy muy satisfecho y que quiero invitar y que quiero contagiar a todas estas personas para que puedan hacer también un cambio. Así que muchas gracias, Omar, bienvenido. Esta es tu plataforma de Cambia tu Vida para Bien. Te agradezco mucho la invitación y bueno, para comenzar, me gustaría, Omar, bueno, si te puedes presentar un poquito, saber tu background, por qué estás en el tema de adicciones, saber y conocer un poquito a Omar. Gracias, mi querido Juan. Algo comentaste hace un rato de mí. Soy Omar Cervantes Rodríguez, Omar para todos. Yo estudié como primera carrera licenciado en Ciencias de la Comunicación. Actualmente me dedico a la consultoría en comunicación pública. Desde hace muchos años me dedico a los medios de comunicación, a la comunicación pública gubernamental. Y por azares del destino que ahorita vamos a platicar, dentro de esa parte de ser comunicador y periodista, hace 7 años iniciamos una columna en el periódico Milenio Puebla, justamente en Puebla, mientras estuvimos allá en aquella ciudad maravillosa viviendo. Iniciamos una columna que se llama La alegría de vivir, que sigue publicándose todos los miércoles en Puebla, que ahora a nivel nacional se publica los lunes a través de milenio.com, donde hablamos de todos estos temas: adicciones, codependencias, trastornos obsesivo-compulsivos, desarrollo humano, crecimiento personal, todos estos temas que llevamos ya 7 años. Dijiste bien, yo soy un rehabilitado de la adicción del alcohol. He tenido relaciones tóxicas que he podido superar también a lo largo de mi vida. Voy a cumplir, si Dios quiere, 25 años limpio de sustancias en febrero próximo. Y efectivamente, la vida me llevó, igual que tú, en un momento dado a cambiar cuando aparentemente podría yo haber seguido en mi zona de confort. Te platico, cuando yo tenía cerca de 45, 46 años, un compañero de los grupos de AA a los que yo asistía, porque pues yo en mi recuperación fui un miembro de AA por mucho tiempo, pero después también tuve excelentes mentores, maestros, coaches, terapeutas. Y entonces un compañero me dice: oye, Omar, ¿y por qué no te dedicas a las adicciones? Le dije: pues por la sencilla razón que soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y yo estudié otra cosa. El que yo haya salido adelante de mi enfermedad no quiere decir que yo esté preparado para atender a otros. Me dijo: no, es que no te estoy diciendo que lo hagas ahorita, porque no estudias, te preparas y te dedicas a las adicciones, porque sin preparación y sin estudios lo haces muy bien y nos ayudas a mucha gente.
Y entonces, imagínate, Juan, bueno, ¿qué te puedo decir a ti? A los 45 años decir, regreso a las aulas, hacer una maestría, una especialidad, 2 años de estudio, el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, que es mi casa, mi alma mater, en la Ciudad de México. Entonces implicaba todos los fines de semana, viernes, sábado, irse de Puebla a México cada 8 días, sacrificar familia, gasto, inversión. Yo decía, no lo sé. Y fíjate, te voy a comentar. Yo aplico y en la primera aplicación que me dan, me manda a llamar la persona de coordinación académica y la retroalimentación me dice, oye, ¿por qué no estudias mejor un diplomado? Porque creo que no estás apto para la especialidad. Yo le dije, no, sabes que yo no me interesa un diplomado. Si no es para la especialidad, pues ni hablar. Y entonces le escribo una carta a la rectora del centro de estudios y le digo, oye, fíjate que me dijeron que uno de los motivos por los que no puedo ser aceptado es que porque vieron algo por ahí emocionalmente en mí. ¿Me puedes dar retroalimentación? ¿Me recibes? Total, me manda a llamar y me dice, mira, escribes en Milenio, llevas 15 años de sobriedad en aquel entonces, y tu persistencia me hace creer en ti. Entonces vamos a hacer esto. Dijo, ya vi tus psicométricos, ya vi tus exámenes, estás perfectamente bien, simplemente no traes la base de salud, ni de medicina, ni de psiquiatría, ni de psicología. Pero ¿qué te parece si después del propedéutico tomamos una decisión? Si tú te sientes a gusto, tú tomas la decisión de seguir. Si nosotros vemos que tú tienes posibilidades de ser un buen especialista, pues le seguimos. Y así fue, ¿no? Con la bendición, mi querido Juan, que fui, junto con otra compañera, el mejor promedio académico de mi generación. Felicidades. Al año ya estaba yo recibiendo pacientes, me motivaron a poner un consultorio y desde entonces hasta la fecha comparto ambas profesiones, la comunicación y la consultoría en adicciones. Así te conocí y lo voy a decir hoy públicamente, ya que tú mencionaste que llegaste conmigo por alguna posible adicción, que si no me equivoco era la adicción al juego, que tú dudabas tener ludopatía y que afortunadamente no la tenías, pero encontramos muchas cosas además de esta gran amistad que hoy nos une. Pero lo puse hoy en mis redes, te lo puse en la dedicatoria del libro. Para mí eres un testimonio de una verdadera transformación, de un cambio. Yo soy el que me siento privilegiado de haberte acompañado en esos andares, en todos estos caminar juntos, para ver hoy el Juan que veo, que hace 2 años que iniciaste tu plataforma digital, también lo platicamos, el Juan que ustedes conocen de Cambia tu vida para bien, esta foto que siempre sube de hace 5 años y ahora, ustedes están viendo el cambio físico, que por supuesto hay que aplaudirlo y todo lo que ustedes ven en sus redes es maravilloso, pero yo les puedo decir, amigas, amigos, que me siento privilegiado de que Juan Rincón Gallardo, que además fue uno de los primeros pacientes que tuve allá en el consultorio en Cholula, ha sido de estos milagros de la vida que me permite vivir y ver su transformación en la relación con su familia, con su madre en paz descanse, con sus hermanos, consigo mismo. Y este Juan, que ustedes ven en los cambios físicos, yo les puedo decir que viví los cambios emocionales y mentales, por lo que siempre digo, mi primer libro lo decía, siempre hay forma de salir del abismo de las tinieblas y llegar a la alegría de vivir. Y hoy, que vamos a hablar un poquito de rendirse para triunfar, creo que Juan es un ejemplo clarísimo de haberse rendido ante lo que ya no le funcionaba y atreverse y tener ese valor para cambiar y dar ese primer paso para el Juan, que todos ustedes, sus seguidores, hoy sé que siguen, que es un gran líder para todos ustedes. Y para mí es un claro ejemplo de que si te rindes ante lo que no es para ti
y te abres al campo de todas las posibilidades, se pueden ver resultados verdaderamente milagrosos, como el Juan que yo estoy viendo frente a mí y que me da muchísimo gusto estar. Ya habíamos estado en otra transmisión hablando de motivación y de deporte un poco cuando iniciabas tu red, pero hoy me da mucho gusto estar con este tema contigo porque sabes que al final del día es lo que nos unió y sabes que lo que tú estás haciendo en el plano físico, que también en su momento hemos compartido y platicado, no es más que un reflejo de lo que tienes dentro. Porque como dicen los maestros, como es adentro, es afuera. Entonces, si tú traes un empaque externo diferente, es porque adentro eres otra persona. Gracias, Omar. Gracias. La verdad es que no me esperaba estas palabras. La verdad es que me llegan mucho. Y bueno, pues recordar pues tantas horas de terapia durante estos 4 y 5 años y han sido. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más perdón, me hizo recordar muchas cosas y me llegaste mucho al corazón. Muchas gracias, Omar. Te agradezco mucho esas palabras y esa tan bonita presentación y que me tenga sobre todo en ese concepto. La verdad que muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Omar? Vamos a platicar un poquito, ¿qué es una adicción? ¿Cómo sabemos cuando una persona llega a realmente ser adicto a una sustancia o alguna de estas temas, ¿no? De adicción? ¿Cómo podemos entender? Porque muchas veces consumimos, por ejemplo, hablando del alcohol, consumimos alcohol socialmente, pero de repente ya siento que nos estamos pasando, empieza a ser más común, y de repente siempre es, no, yo en el momento que quiera lo dejo, ¿no? Entonces, y no nada más con eso, con sustancias, con el ejercicio, en fin, como bien dijiste, pornografía, violencia, el mismo azúcar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todo esto? ¿En qué momento, cuál es ese paso fino donde, como dice, la última copa de placer y la primera por necesidad? Fíjate que es bien interesante que empecemos por ahí. Hablabas ahorita de adicción a sustancias y adicción a conductas. Ahorita voy a explicar. Hay dos tipos de adicciones. Adicción a sustancias, efectivamente, tabaco, alcohol y las drogas. No me gusta enumerarlas porque parece que les hace uno promoción. Y hay adicciones conductuales o adicciones a conductas, que en la actualidad solamente están, digamos, catalogadas como tal por la ciencia médica: la ludopatía, que es la adicción al juego de apuestas, y los videojuegos. Hay una serie de conductas que están en estudio que son conductas obsesivo-compulsivas o trastornos obsesivo-compulsivos, y hay unas primas hermanas de todo esto que son los trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia, la anorexia, la vigorexia, la ortorexia y otra serie de cosas. Pero contestando tu pregunta, ¿qué es una adicción? Y eso se lo quiero dejar bien claro a todos, y por eso yo no tengo ningún empacho en decir que soy un adicto recuperado, porque la adicción es una enfermedad. La adicción no es un pecado, no es un tema de moralidad, no es un tema de delincuencia, no es un tema que debamos señalar. Los adictos son enfermos mentales, porque la adicción se describe como una enfermedad primaria del cerebro, progresiva, que puede llegar a ser causa directa o indirecta de muerte, y que se caracteriza por el deseo imperioso de seguir consumiendo una sustancia o realizando una conducta adictiva, a pesar de las consecuencias que ello le causa en su persona y en su entorno. Entonces, tú decías ahorita, algunos beben socialmente. Efectivamente, hay tres tipos de consumidores: los que usan una sustancia ahí de vez en cuando, y a lo mejor la prueban una vez y nunca más la vuelven a probar. Los que están en abuso de sustancia, que son aquellos que ya tienen hábitos de consumo muy claros, quincenalmente, semanalmente, mensualmente, incluso a veces llegan a perder e intoxicarse, pero que aún no pierden el control sobre su consumo, y dos, todavía no tienen consecuencias en ningún otro aspecto de su vida.
Y el tercer tipo de consumidor es el adicto, el dependiente, alguien que efectivamente ya perdió el control y alguien que ya no tiene la voluntad para dejarlo o seguirlo, ya está enfermo bioquímicamente. ¿Por qué se dice que es del cerebro? Porque el cerebro, rápidamente lo voy a decir, en nuestras páginas pueden encontrar toda la información que es de adicciones, que es de aquí desde donde nos estamos conectando, la alegría de vivir en plenitud. Pero ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro, después de consumo excesivo, frecuente, genera una serie de neurotransmisores que le hacen creer que se siente placer, la famosa dopamina, serotonina. Y entonces el sistema neurobiológico de un adicto se va modificando. Hace 15 días dimos una plática a un colega experto en neurociencias y yo aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y nos mostraba una imagen cerebral de un adicto y una imagen cerebral de una persona normal. Y los circuitos neuronales varían. Hay una desconfiguración en la persona adicta. ¿Por qué hacemos insistencia en esto? Porque el mensaje es bien claro. La adicción es una enfermedad. Y como enfermedad tiene tratamiento, afortunadamente. Esa es la buena noticia. Entonces, dejar de estigmatizar, señalar, juzgar a quienes tienen esa enfermedad y decirles, es una enfermedad que tiene tratamiento y hay que enfrentarla. Para enfrentarla hay que rendirse a la enfermedad. A veces muchos, me incluyo, por algún tiempo, tratamos de ganarle la competencia a la enfermedad. Y mientras más intentamos controlar, más perdemos. Como el ejemplo que ponemos, el adicto que trata de controlar su enfermedad es como alguien que se quiere subir al ring con Mike Tyson. Mike Tyson lo va a hacer pedazos cada vez que se suba al ring, pero él insiste, la próxima le gano, la próxima le gano y la próxima le gano. Y cada vez sale más lastimado. El adicto es igual, yo lo puedo controlar, lo dejo cuando quiera, voy a cambiar estos hábitos, voy a hacer estas pequeñas modificaciones. Y cada vez que lo intenta, va cayendo hasta que se dice toca fondo. Y a veces en ese momento de tocar fondo es cuando viene el cambio, el despertar, se pide ayuda, ya sea en los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores anónimos, se viene con un especialista en adicciones, se va a una clínica de recuperación de adicciones que tengan la norma oficial mexicana 028, por favor, o simplemente se pide ayuda, pero lo primero que hay que hacer es rendirse ante la enfermedad y decir, ya no puedo más. Ganas tú, en mi caso, señor alcohol, tú ganaste. En mi caso, señor tabaco, tú ganaste. Ya, me rindo. Y en ese momento de rendirse, se pide ayuda para tratar de superarla. Es brevemente así una explicación para que todos nos entiendan de lo que estamos hablando. Claro, y justamente lo que decías, ¿no? Ese rendimiento o rendirse es el primer paso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, o sea, cómo se tratan, digamos, en grupos. ¿Cuál es el primer paso para poder rendirte? El primer paso de todas, alcohólicos, narcóticos, codependientes, jugadores, comedores compulsivos, hay un chorro de categorías, es admitimos que somos impotentes ante alcohol, marihuana, cocaína, juego, la pareja, lo que le quieras poner. Admitimos que somos impotentes ante la sustancia y que nuestra vida se estaba volviendo ingobernable. O sea, yo ya no puedo con esta sustancia. Y mientras yo más trato de controlarlo, aplica para las relaciones tóxicas, aplica para la comida compulsiva, hablabas hace rato del azúcar. Mientras yo más trato de controlarlo, mi vida se vuelve ingobernable, porque llega un momento en el que dices, yo le voy a ganar al azúcar, al alcohol, a la coca, a la marihuana, a las relaciones tóxicas, y entonces te quedas y empiezas a fondear más. Tu vida se vuelve ingobernable. Es más, los que verdaderamente hemos padecido esto, e incluso los familiares, la codependencia, llega a ser tan preocupante que dejas de hacer tu vida, en el caso de la codependencia, por estar viviendo la vida de los demás, y tu vida es un caos sin que te des cuenta. Entonces, efectivamente, el primer paso es la admisión
de la derrota completa y absoluta. Por eso, nuestro libro, Rendirse para Triunfar, habla justamente de esto. O sea, este libro, a diferencia del primero que mencionaste hace un rato, el primero es la historia de Tommy, que en realidad es mi autobiografía con un seudónimo Tommy, de cómo fue mi enfermedad, cómo fue mi infancia, cómo fue mi adolescencia, cómo crecí, cómo se desarrolló, cómo pedí ayuda, cómo salí adelante y cómo fueron mis primeros años de abstinencia. Ese es el primer libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Pero en el camino me fui encontrando con gente maravillosa como tú, con otros consultantes que ustedes han cambiado más la vida mía que la que yo haya podido cambiar de ustedes. Y entonces me di cuenta que dejar de drogarse, dejar de beber, dejar de consumir, dejar de jugar, soltar la dependencia emocional de una persona, apenas es el primer paso. Más allá de eso, y tú lo sabes perfectamente, hay toda una serie de pasos y de un camino para tener una vida útil y feliz. Se trata de romper moldes, de romper paradigmas, de cambiar verdaderamente de hábitos, como tú nos lo enseñas en tu página. O sea, construirnos. Y entonces este libro justamente ya no está dirigido solamente para adictos. Este va dirigido a cualquier persona, cualquiera de los que te sigue en tu red, lo puede leer y se va a sentir identificado, y más si conoce tu historia. Porque efectivamente hay que rendirse ante lo que nos está matando y abrirse, como dice Deepak Chopra, al campo de todas las posibilidades. Y ahí vamos a encontrar algo para ser mejor. Tú mismo eres un ejemplo de ello. Te rendiste al sedentarismo, al estrés laboral de trabajar en una fábrica, a una relación tóxica con algún superior, que recuerdo perfectamente que platicamos, a una serie de cosas, con el temor de querer tomar las riendas de tu vida, pero lo hiciste y hoy estás volando en unas alturas que estoy seguro, te lo dije recientemente, vas a llegar muy lejos, pero tuviste el valor de rendirte y de tomar las riendas de tu vida, de reconstruirte, de cambiar de valores, de creencias. Entonces en este libro hablo de la pérdida de mi mamá. Mi mamá ya no alcanzó a leer mi primer libro, aunque se publicó, aunque terminé de escribirlo el año que ella murió. Mi mamá acaba de fallecer hace 5 años, no alcanzó el primer libro. Entonces en este segundo hablo de cómo viví yo el duelo de mi mamá. Y el duelo, lo sabes perfectamente, es rendirse ante lo inevitable, que es la muerte como parte de la vida, vivir el proceso de duelo con todas sus etapas y resignificar la vida sabiendo que nuestro ser amado, tu madre, mi madre, tu padre, viven aquí con nosotros todavía. También hablo de cuando la vida de repente dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, más bien es como lo decían los Beatles, es un largo y sinuoso camino. ¿Qué pasa cuando tienes una expectativa y la vida te dice, yo tengo otros planes? Lo acabamos de vivir con la pandemia. Y entonces, o te adaptas y encuentras cómo caminar ante esa circunstancia, o feneces. Platico algo muy personal que vivimos con familia. No lo voy a decir ahorita, pero para los que lo lean, un capítulo que vivimos con uno de nuestros hijos y que nos cambió como familia y que nos hizo aprender muchísimo de cómo los procesos de la vida te van llevando por otras situaciones. E incluso hablo también de cómo el año pasado, teniendo yo una posición de privilegio en mi otra profesión como licenciado en comunicación, en una dependencia federal de primer nivel, teniendo un cargo de primer nivel, tomé la decisión de renunciar, de salirme de la Ciudad de México y de reiniciar mi vida en Monterrey hace 1 año y medio. Es decir, cualquier persona que esté viviendo un duelo, un proceso de cambio, una renuncia o despido, un cambio de domicilio, haber terminado con la pareja, haberse divorciado, todo implica un proceso y en ese proceso pues hay que dar algunos pasos, entre ellos la rendición del ego. Y para terminar esta pregunta, hoy que pensaba en esta charla que vamos a tener tú y yo, a ti y a mí nos une el fitness, el gimnasio, y a muchos de los que te siguen también porque seguramente siguen tus rutinas. Yo
que tú sabes que soy de la vieja escuela, que me gusta entrenar pesado, que me gusta el bodybuilding. Vi tu video con el doc la semana pasada. A mí me gusta el bodybuilding. He competido en bodybuilding. Y hay algo bien básico que cualquier bodybuilder te dice. Entrena con técnica, no entrenes para el ego. El ego es el que te hace meterle kilos y kilos y kilos para que te vean que estás cargando y cuánto cargas y... A ver, no. La pregunta, vi un video hace poco a un fisicoculturista, no es cuánto cargas, es qué tanto trabajas el músculo con la técnica debidamente. Entonces dice, rinde tu ego y dale privilegio a la técnica. De eso se trata también el libro. Cómo rendirnos al ego para que fuera de ese soberbia y ese orgullo, tengas un mejor sistema de entrenamiento que te logre dar mejores resultados. Claro, buenísimo. No, está súper bien. Muchas gracias, Omar. Ahorita hablabas hace rato trastornos alimenticios, hablábamos del tema del azúcar, hablábamos también de relaciones tóxicas. Estas las podemos, porque creo que mucho más, es mucho más de lo común que nosotros creemos que está pasando en los hogares aquí en Latinoamérica, mismo obviamente como tenemos lo que nos une también con el mercado hispano o tenemos esas raíces en Estados Unidos, todos estos que hablamos español y tenemos, que somos latinos, hay mucho todavía ese machismo, todas esas conductas que muchas veces se convierten en relaciones tóxicas y bueno, no nada más tienen que ser una pareja como tal, sino también puede ser con un hijo o puede ser con una persona extraña, no tiene que ser forzosamente una pareja amorosa, ¿no? O sea, sino una relación, cualquier tipo de relación. Yo tuve, como bien decías hace rato, una relación muy, muy tóxica con la que fue mi jefa en una compañía, ¿no? Entonces, efectivamente, son relaciones muy, muy tóxicas que de repente dices, ya no. El tema del azúcar, que también para mí es como muy importante tocarlo aquí en este punto, ¿cómo tratas el tema del azúcar? O sea, te rindes y vas a terapia como si fuera tal cual el tema de cualquier otra sustancia, o cómo puedes combatir ese tema del azúcar. Fíjate, voy a empezar por el azúcar. Bueno, en todos los casos, lo que me acabas de preguntar, el paso más importante es saber que tenemos un problema. Y cuando podemos engañar a todo el mundo, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar. Cuando dices estoy comiendo más azúcar, o mi relación ya no está funcionando, o traigo neurosis, o ya estoy bebiendo demasiado, o estoy apostando. O sea, cuando empezamos a tener esa duda, ahí es donde hay que hacer un análisis y un alto. El caso del azúcar lo quiero mencionar, no soy experto, pero hay estudios bioquímicos que dicen que el azúcar, por toda la dopamina y la serotonina que genera nuestro cerebro, puede llegar a ser una sustancia mucho más adictiva que drogas que están catalogadas como tales. Hay cualquier cantidad de estudios acerca de la adicción al azúcar. Yo como adictólogo no me atrevo a decirlo porque no existe todavía evidencia científica que nos diga que hay adicción al azúcar. Pero lo que sí hay es que el azúcar causa compulsión a comer, igual que las grasas, igual que los carbohidratos. Entonces, dices bien, la pandemia que nos vino a cambiar a todos hizo que se incrementaran algunas conductas. Ahí te van unos datos, están estudiados. En pandemia aumentó la violencia intrafamiliar, comprobada. O sea, las relaciones tóxicas, y bien decías, no solamente es de pareja, de afecto amoroso, a veces es padre-hijo, madre-hija, etc. Y se define una relación tóxica donde hay un controlador, un controlado y una manera disfuncional de relacionarse, y que eventualmente genera violencia psicológica, verbal, financiera o de otras naturalezas. En pandemia se disparó la violencia intrafamiliar. Ahí te van otros datos muy interesantes. En pandemia aumentó la comida compulsiva. O todo el mundo estaba en su casa, pues iba al refri a comer. Sí. En pandemia aumentó el consumo de videojuegos.
muchos chavos pues decían que estaban en las clases y estaban en realidad conectados con otros amigos jugando videojuegos a distancias. Aumentó el consumo de pornografía y aumentó lo que le llamamos nosotros el consumo de alcohol como de tocador. O sea, estos bebedores que beben en casa. Entonces, entre otros datos, todavía no hay estudios de las autoridades oficiales de salud, pero definitivamente la pandemia modificó mucho estas cosas. Están llegando a los consultorios además gente con signos de depresión, signos de ansiedad, signos de una serie de trastornos que evidentemente es bien importante atenderlos. Y en ese sentido, por supuesto, lo que dices bien, hay que estar bien conscientes de que el azúcar o los carbohidratos refinados, vamos a llamarlo, porque hay gente que de repente sataniza los carbohidratos y tú y yo sabemos que no son para satanizarse, pero los carbohidratos industriales, los carbohidratos que no son producto de la naturaleza, Claro, los efectivamente traen procesados. componentes que generan conductas compulsivas. Bueno, recordemos el anuncio aquel de nuestras épocas, a que no puedes comer solo una. Eso pasa verdaderamente en el cerebro. Eso pasa cuando empieza a haber violencia. Yo recuerdo a mi madre cuando tenía mis primeras novias me decía, nunca le faltes el respeto a una mujer ni dejes que te falte el respeto. Porque cuando le faltas el respeto, te falta, inicia algo que no va a terminar. Entonces, contestando tu pregunta, efectivamente, cuando vean los primeros indicios, acudan con un especialista. O sea, la salud mental es importantísima. Este día 30, el día último, celebramos el Día Mundial de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y me parece que es un tiempo muy valioso para dejar de pensar que los anoréxicos, los bulímicos, los que tienen trastornos de la conducta alimentaria, los catalogamos y los estigmatizamos. No, tienen una enfermedad que nace de algo que se llama disforia corporal. O sea, no están a gusto con su cuerpo. Algunos fisicoculturistas incluso, que se van hacia la vigorexia, jamás van a estar de acuerdo con su cuerpo. Y ahí vemos que se pueden generar adicciones psicológicas, porque no son bioquímicas, por ejemplo, al uso de anabólicos esteroides. Porque el fisicoculturista, aunque tú lo veas y digas, wow, ya estás, quiere más y más y más y más, y empieza a haber abuso de sustancias, empieza a haber otro tipo de consumos que si bien los esteroides anabólicos no son adictivos desde el punto de vista de la neurobiología, sí son adictivos desde el punto de vista de la psicología. Y además tienen un peligro muy, muy claro. Los que estamos metidos en el medio y hemos estudiado, también hemos estudiado el uso de los anabólicos. Cuando está alguien en ciclo, pues está hasta arriba y los ves entrenando como gorilas y ta. Cuando baja el ciclo, porque los ciclos son por 12, 14, 16, 20 semanas, puede generar un síndrome de supresión. Y cuando el atleta, entre comillas, deja de consumir el estimulante, viene la neurosis. Hay casos documentados muy famosos de fisicoculturistas que en una bajada de uso de esteroides han matado a alguien, a alguna persona por neurosis. Independientemente de otros efectos secundarios que tienen, que eso sería motivo de otro panel que no Sí, es sí, hay cantidad de cosas. Ahorita, por ejemplo, hace rato comentaba, ¿no? El tema del azúcar, también decía, es que son drogas, si le podemos decir una droga, pero pues que no está satanizada, ¿no? Entonces, hoy ya, por ejemplo, desde el tabaco, pues ya no puedes fumar en cualquier lado, pero el azúcar te la ponen en todos los restaurantes y está a la mano en todos lados, en productos procesados, en cantidad de, y además disfrazada con otros nombres, ¿no? Entonces, y bueno, eso, pues al final de cuentas, nos engancha para seguir consumiendo. Fíjate, yo tuve hace poco un consultante con sobrepeso compulsivo
que él refería, que no voy a decir marcas, pero que su compulsión venía de la ingesta de refresco. Porque efectivamente, a ver, tú y yo que tenemos que ser bien cuidadosos con esto. El azúcar que viene de la fructuosa, que viene de las frutas, tú y yo sabemos que es una fuente básica de energía, es un combustible. Te lo tomas como preentreno o te lo tomas como postentreno y se metaboliza y ayuda a metabolizar la proteína. Pero es azúcar, incluso el azúcar de caña, el azúcar morena, es azúcar natural, fructuosa. El problema es el azúcar refinada, que en la refinación no sé qué haya, y esa está siendo ahorita objeto de estudios de muchos laboratorios. Hay campañas ya incluso en redes donde satanizan al azúcar refinada justamente porque dicen que es mucho más adictiva que algunas drogas y que mata más seres humanos por la diabetes y la obesidad mórbida que algunas otras sustancias. No lo dudo. A nivel clínico médico no está confirmado que sea una sustancia adictiva, pero sí podemos decir que es una sustancia que genera una compulsión dificilísima. O sea, las historias de los grupos, métase cualquiera a YouTube a ver un grupo serio de comedores compulsivos anónimos y nos vamos a dar cuenta dramáticamente cuáles son sus fondos. ¿Por qué? Porque se hicieron compulsivos o adictos a esa sustancia que no pueden dejar. Entonces tú decías, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir con un especialista, claro. Ir con un profesional o ir a un grupo de 12 pasos, ojo, certificados, porque hay muchos grupos fuera de serie, y entender que están viviendo una enfermedad y que no se culpen, que no se castiguen, que no se autoflagelen, que no sientan vergüenza, que en lugar de eso se rindan para triunfar y pidan ayuda. Claro, no, me encanta todo lo que dices, muchas gracias. Yo creo que el tema de adicciones está, me gusta, creo que lo hemos tocado bien, creo que hay muchas cosas mucho más profundas, pero hay un tema que también, que justamente es de tu segundo libro, que es que me gustaría que platicáramos un poquito más y que tú y yo lo hemos platicado mucho, bueno, yo lo he platicado mucho y tú me has guiado mucho por este camino, que es el tema del ego, ¿no? Yo hacía una pregunta hace rato en mis redes y La le vi. preguntaba a la gente, ¿no? Si la gente piensa que si el ego es bueno o el ego es malo. Y pues estuvo muy dividido. Creo que, si mal no recuerdo, la gente, el 48% decía que es bueno y el 52% que es malo. ¿Cómo ves tú o qué podemos hablar del ego? Eh, ¿Cómo se combina con este despertar de la conciencia y cómo lo podemos o qué nos puedes decir acerca del ego? Fíjate, primero, y déjame echarme un comercial, Juan. Me están preguntando, rendirse para triunfar, ¿dónde lo pueden adquirir? Lo Claro. pueden adquirir en Amazon. Está esta versión, que es la versión impresa, y está la versión digital para los que les gusta leer en dispositivos. Amazon, buscan rendirse para triunfar, la alegría de vivir, Omar Cervantes Rodríguez, y ahí les sale. O si prefieren, les sale casi en lo mismo, se los mando yo tengo en existencia, y se los mando dedicados. A lo mejor sale un poquito más caro por la paquetería, pero bueno, está disponible en nuestras redes sociales. Y efectivamente, qué buena pregunta haces, porque a ver, le voy a dar dos enfoques. Desde el enfoque del inconsciente, hay algunos que dicen que el ego es todo eso que nos domina a nivel inconsciente. Y en el ego inconsciente existen virtudes y existen defectos. Pero desde el punto de vista que yo le estoy dando, que le dan otros autores como Deepak Chopra, Tony Robbins, para los que les gusta el coaching, es uno de los mejores coaching internacionales. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso virtual en la pandemia, justamente Tony Robbins, que tiene su curso Despertando el Poder que hay en ti, y lo cito mucho también en el libro. El ego es la antítesis del espíritu. Y déjame explicarlo. No estamos hablando de religión. Aquí la fe que cada quien tenga, yo la respeto, el credo que cada quien tenga, lo respeto, incluso lo escribo en el
en la introducción de mi libro, yo respeto las ideologías de cada quien y en ese sentido, yo lo que sí comulgo en que independientemente del credo, tenemos, digamos, dos posturas inconscientes en la vida. El ego, que en el ego es donde están todos estos defectos de carácter, como le llamamos los terapeutas en adicciones, como le llaman los grupos de autoayuda. En las iglesias les llaman los pecados capitales, que es la soberbia, la lujuria, la codicia, la pereza, la gula, el orgullo y no me acuerdo cuál otro. Y está la parte espiritual. Deepak Chopra y otros pensadores dicen que no somos cuerpos con espíritu. Dicen que somos, y yo lo he escuchado en tus meditaciones y en gente que ha compartido contigo también, somos seres espirituales con un cuerpo físico. Entonces, si somos seres espirituales, somos luz. Sí. El otro día hablaba alguien de un portal que está abierto del 11 al 22. Así es. Entonces, somos seres de luz. ¿Qué pasa? Que hay una división en nosotros entre el ego, digamos sería lo malo, y el espíritu o la luz, que es la parte que todos tenemos y que muchas veces nublamos porque nos dejamos llevar por los instintos. Entonces, rendirnos a los instintos, contestando tu pregunta, no es que los instintos sean malos. O sea, la sexualidad es una bendición, es una actividad natural del ser humano. La lujuria, digamos, ya es la conducta extrema disfuncional, igual que comer. Comer, además de ser una necesidad básica, es un gusto. La gula ya es una compulsión. Entonces, ¿de qué se trata? De rendirte ante todos estos instintos, que nuestros instintos ya no nos dominen y convertirnos en ese ser espiritual que somos. Y sé que lo entiendes y la gente que nos está viendo, porque tú has hablado mucho de esto, de contacto con ángeles, de desarrollo espiritual y demás. Ver la parte buena y dejar de autocastigarnos, porque el ego, hoy los invito a que lean mi artículo en Milenio Puebla, está publicado en nuestras páginas, hablo justamente de las máscaras y las etiquetas. Los seres humanos nos ponemos máscaras para aparentar lo que no somos. O somos etiquetados por aquello que hicimos mal algún día y que la gente nos señala. Hay que liberarse de las máscaras, las etiquetas y atrevernos a encontrar el verdadero yo. Este Juan que estoy viendo es el verdadero Juan que empezó a buscarse hace 5 o 6 años y que pasó por esta transformación hasta ser esta parte que me encanta de ti, la cadena de favores. La generosidad es una virtud, yo te lo he dicho en privado, yo te lo digo en público. Esta generosidad con la que te mueves, por supuesto, es una virtud espiritual que es la contraparte del ego. Entonces, no es que el ego sea bueno o malo, lo relacionamos desde este punto de vista, y con esto termino. Mi punto de vista es, rendirse para triunfar es rendirse ante los instintos básicos y triunfar encontrando el verdadero ser, eso que somos y tenemos como propósito, y que muchas veces por andar en la vida cotidiana, llenos de estrés, llenos de cansancio, llenos de desmotivación, llenos de amargura, muchas veces no encontramos. Entonces, no sé si de esa manera pueda yo responder tu pregunta. Sí, no, por supuesto que sí, y yo creo que, no sé, yo tengo un punto de vista en cuestión al ego, y creo que también alguna vez lo hemos platicado, ¿no? Puede llegar a ser un motor para poderte mover de una zona de confort, para poder salir, pero sin embargo, dependiendo desde el punto que lo hagas. Si lo haces desde el amor, si lo haces desde tratar de aparentar o desde la parte, algo que decías, ¿no? Desde la parte material o desde la parte de nuestro cuerpo como tal, no como seres de luz. Entonces, o a lo mejor no se le llama, o moverte desde el amor no se le llama ego,
¿no? No lo sé, pero tal vez el ego pienso que puede llegar a ser como algún motor que nos puede llegar a mover, pero que puede ser esa línea delgada en la cual podemos caer en una depresión muy grande, ¿no? Y tú me lo dijiste y lo hemos platicado y lo abro abiertamente, no me importa el llegar a decir, oye, ¿qué pasa? Lo que el Juan que está hablando aquí, el que está diciendo acá, el que está ahorita acá, a diferencia del que estoy yo aquí y lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Realmente estoy, ese que están viendo ahorita toda la gente, ¿realmente es este que realmente soy yo? ¿O estoy tratando de dar una imagen que realmente no soy yo? Ajá. Entonces, esa parte como del ego puede llegar a ser o no ser. A lo mejor sí quiero decir unas cosas, sí quiero, no quiero decir otras, y que sí, que no, pero al final de cuentas es, pues también todos tenemos cosas buenas como seres humanos, ajá, sí, y no, otras no están buenas, a veces sí nos gana el ego, a veces luchamos, pero una de las cosas que creo que es muy importante es la conciencia. Cuando logras hacerte consciente, y hace rato alguien ahorita lo escribía, la parte de la voluntad, ¿no? Cuando hablabas ahorita la parte del sexo, lujuria, pues yo recuerdo una persona que quiero mucho que siempre me dice, ¿no? A diferencia de los animales, el ser humano es la única persona que puede, eh, ¿cómo decía?, parar el ciclo reproductivo, ¿no? Eh, pero bueno, hablando un poco de del ego, creo que puede llegar sí puede llegar a ser motor, pero debemos de tener mucho cuidado hasta dónde, sí, trabajamos desde de nuestro ego para poder y querer salir adelante, sí, por un decir, ¿no? Yo tengo mucha ambición y quiero tantas cosas materiales, si no las logro, a lo mejor si lo hago porque realmente quiero esas cosas o lo estoy haciendo para llenar unos vacíos que esas cosas materiales nunca me las van a dar. Eso, tú lo sabes, fue una de las cosas que a mí me pasó durante muchos años con cosas materiales, tratarlas de llenar para llenar vacíos que obviamente yo nunca iba a poderlas llenar con cosas materiales. Y creo que este tipo de situaciones lo vemos mucho, ¿no? Ahora, si dices, oye, quiero esto, pero ¿desde por qué? Porque lo disfruto, porque me gusta, porque me quiero y porque me quiero dar el gusto y porque lo quiero hacer, ¿no? No para llenar otros vacíos de aceptación, de autoestima, de otro tipo de situaciones, ¿no? No sé cómo veas tú este tema. Por supuesto, y tienes muchísima razón, porque más sé que lo has estudiado. A ver, quiero aclarar, el ego no es malo en el sentido de toda la parte instintiva, porque además en el ego a veces se subyacen inconscientemente todos esos vacíos o todas esas memorias dolorosas del pasado o, como dicen algunos autores, todas esas heridas causadas en la niñez cuando ni siquiera nos dábamos cuenta. Hay una autora, en alguna vez tú y yo lo trabajamos, Liz Bourbeau, que tiene el libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición. Esas 5 heridas, dice Liz Bourbeau, nos generan inconscientemente conductas defensivas, mecanismos de defensa, y nos empezamos a poner máscaras. Entonces, eso también está en el ego. No es que el ego sea la parte negativa. Eso también determina si no le ponemos luz. Tú lo dijiste ahorita con gran claridad. Analízate, autoobsérvate, toma distancia de ti mismo y respóndete. ¿Estoy usando una máscara o estoy siendo auténtico? ¿Me estoy guiando por la etiqueta que me pusieron los demás, como digo hoy en mi artículo, o estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Me estoy atreviendo a ser el que realmente soy? Y ahí la diferencia es entre justamente cuando nos movemos desde el ego, aunque sea inconsciente, normalmente todos somos víctimas. Este es otro gran tema que abordo en el libro. Pobrecito de mí, nadie me entiende, ni mi mamá, ni mi papá, ni la vida, Dios, las novias,
nadie, pobrecito de mí, cómo sufro. Y podemos pasar años inconscientemente manipulando a los demás desde mi ser víctima, manipulándolos emocionalmente, físicamente, verbalmente. Y entonces yo hago esta pregunta: ¿quieres seguir siendo víctima de las circunstancias o te vas a decidir a ser protagonista de una vida feliz y tomar las riendas de tu vida, que implica responsabilidad, que implica hacerte cargo de ti mismo? Y en ese sentido, entonces, lo que tú acabas de decir, a tu herida le pones luz. Y una vez que tu herida ya tiene luz, la ves de frente. Una frase que alguna vez también compartí contigo. Y entonces le entras a esa herida que te duele, que está en tu ego, sin miedo al miedo. ¿Cómo vencer mis miedos? Pues hay que entrarle sin miedo al miedo. A los que son fanáticos de las series de Batman, uno de los capítulos de Batman está en esta lucha que todos los adultos vivimos, de ese monstruo que yace en nuestro estómago, y le dice: mientras no domines los demonios que estás cargando, no vas a ser libre. Ese es el ego del que yo estoy hablando. Si te sientes abandonado, si fuiste rechazado, si fuiste humillado, si piensas que la vida fue injusta, si piensas que la gente te traicionó y por eso ya perdiste la confianza en todos, analiza y date cuenta que eso pasó en tu niñez o en tu adolescencia. Trabájalo, ve con un terapeuta, ve con un especialista, ve con un coach preparado, trasciéndelo, resignifícalo, y a partir de hoy hazte cargo del adulto que eres y toma las riendas de tu vida y deja de echarle la culpa a los demás. Eso, en español claro, es lo que tú acabas de llamar despertar de la conciencia. O sea, yo ya no puedo echarle la culpa a la vida por lo que me pasó a los 7 años. Tengo 55 años, tengo 25 años de un proceso terapéutico donde ya trabajé la mayoría de mis heridas y aún así entro en etapas donde la vida te va sacudiendo. Entonces, efectivamente, eso que acabas de llamar despertar de la conciencia, despertar espiritual, alguna gente le tiene miedo al nombre despertar espiritual, no es otra cosa más que darte cuenta de que todo eso en lo que nos escondimos para justificarnos, autojustificar nuestros defectos, en realidad son heridas, lo acabas de decir, vacíos que llenábamos de otra manera. Hoy no quiere decir que estemos peleados ni con el dinero, ni con la comodidad, ni con el reconocimiento, ni con la necesidad de apapacho. Pero hoy yo sé que tú y yo no es nuestro motor principal. Hoy lo que nos mueve es lo que somos. Hay 3 escalas en los seres humanos: tener, hacer y ser. La mayoría se pasa la vida buscando tener. Algunos trascienden y se van al hacer, pero son hacedores, doers. Y la tercera es cuando encuentran al ser. Y yo sé que tú eres uno de esos que estás encontrando tu ser y que perfectamente comprendes esto de lo que estamos hablando. Sí, y justamente de eso se trata el libro. Sí, yo creo que ahorita hablábamos del tema de la victimización. Y digo, yo a pesar que llevaba ya 5 años trabajando contigo, logré darme cuenta mediante la meditación, mediante hacer introspección. eh, por ejemplo, el 2021 caí mucho yo en la victimización. El, el decir, pobre de mí, por todo esto que me está pasando, por todas las circunstancias, sentía que el mundo se me venía abajo y era decir como que déjenme llorar en el árbol, ¿cómo se llama? El árbol de la tristeza, y no me toquen y no me hablen y nada, hasta que de repente me di cuenta mediante meditación, introspección, trabajo, pues que también ya llevo 5 años trabajando en tratar de tener ese despertar que yo creo que nunca termina, siempre hay que estar un poquito como en la búsqueda en esta parte, pero me alcancé a dar cuenta y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Me estoy victimizando. No, 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 a ver, tengo que salir, nada de pobrecito, pobre Juan, pobre nada.
O sea, yo tengo que llegar a agarrar las riendas de mi vida y tengo que salir adelante porque nadie más lo va a hacer, ¿sí? Y eso es un mensaje que me gustaría que quedara para todos, porque ahorita que yo he estado después de 5 años con terapia, con meditaciones, con gente que hemos trabajado en común, con el tema de ángeles, veíamos en el en vivo que tuve el domingo pasado con Ama, también nos comentaba estos despertares. En un momento no significa que tú seas mejor, que yo sea mejor, que el que tuvo un despertar. A final de cuentas no importa. Al final del día o al final de los tiempos todos vamos a tener ese despertar, ya sea, ella comentaba, en esta vida o en otra, pero al final de cuentas lo vamos a tener. Y creo que eso también me gustaría como invitar a toda la gente, porque yo no me daba cuenta. La única forma de poderte entender en esa parte es hacerte con ciencia, consciente de la circunstancia que está pasando de tu vida, ¿sí? Hacer como un stop, un momento en tu vida, decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es el camino hacia donde quiero moverme, a donde quiero ir? Y muchas veces no sabemos hacia dónde ir, pero estamos sobreviviendo en día tras día tras día y así se nos va la vida y volteamos y yo lo comentaba hace unos días también en mis redes, decía, hay gente que dice en septiembre, ¿no? Ya se acabó el año, ¿no? Y ya se acabó el año porque ya viene octubre, noviembre, eh, el Buen Fin y luego ya las vacaciones y ya se acabó el año, ¿no? O muchas veces que llegan y dicen, híjole, qué rápido pasó esta semana. Pues ni los días, ni las semanas, ni los años, al menos que sea bisiesto, pasan más rápido o menos rápido. Entonces, lo único que está pasando es si estamos sobreviviendo o estamos viviendo. Si nos estamos haciendo conscientes, conciencia de nuestro ser, de lo que nos está pasando en nuestro momento, para poder disfrutar también la vida, ¿no? Sin duda, me quedo complacido de todo esto que manejas. Y ahorita que decías, he trabajado 5 años, a ver, quizá por eso te pongo como un ejemplo, y no es sobollazo porque sabes que no es mi estilo, porque tú te has dedicado a trabajar todo el ser en conjunto de una manera holística. Trabajaste tu mente, trabajaste tus emociones, o las sigues trabajando, trabajaste tu físico, hiciste un cambio físico, pero también le entraste esta parte de la conciencia o el espíritu. Entonces, estás trabajando todas las áreas, que es, cuando vienen conmigo les digo, ¿en qué consiste? Le dije, a ver, ¿hay la vía corta o la vía larga? La vía corta es, mientras más herramientas tengas, meditación, espiritualidad, físico, nutrición, todo, vas a mejorar más rápido. Si eliges solamente una herramienta, a lo mejor también vas a llegar, pero te vas a tardar más. Y efectivamente este hacer conciencia es, y cito a Tony Robbins, que a mí me encantó esta frase, es cuando te das cuenta que dejar de ser víctima no es como decían los alcohólicos anónimos, el despertar espiritual, se me va a aparecer Cristo y me va a hablar, o se me va a iluminar el cuarto y aquí va a estar una gran luz iridiscente. No, el despertar de la conciencia es esto que acabo de ver en ti. Una persona que razona, siente y piensa y habla diferente al de hace 5 años, porque hoy tiene conciencia de muchas otras cosas. Simplemente el abrirse y decir, dar gracias a la naturaleza, dar gracias por tener un plato de comida, dar gracias por tener un trabajo, dar gracias por tener salud, empezar a ver la vida diferente, porque como dice Tony Robbins, la vida no te está pasando. Cuando la víctima dice es que la vida me está pasando a mí. No, la vida no te está pasando. La vida está pasando para ti, para que tú decidas qué hacer con ella. O sea, no te está pasando a ti, está pasando para que tú decidas qué hacer con ella. Y ahí es donde yo lo complemento. ¿Quieres seguir siendo víctima de las circunstancias? Ok, seguramente vas a desarrollar colitis, gastritis, enfermedades de los nervios, cáncer o una bola de enfermedades que vienen de la victimez y los resentimientos. O eliges ser protagonista de una vida feliz
te rindes ante las circunstancias que estén alrededor tuyo, aceptas que, como lo digo en el libro, a veces los huevos no son al gusto, sino que ya están hechos y te los comes o te quedas sin comer. Entonces, una vez que te haces responsable de tu vida y te das cuenta que somos mente, cuerpo y alma y trabajas en todo ello, por supuesto, ojalá y hubiera 35,000, cambia tu vida para bien. Y lo digo, y perdóname mi inglés, qué chingón, mi querido Juan, de ver a este ser humano que tengo en este cambia tu vida para bien, dándose a los demás. O sea, como yo siempre lo digo en mis pláticas, en mis en vivos que hago desde la alegría de vivir en plenitud, o en las conferencias que doy, con una persona de las que nos está viendo, se inspire y se motive, ya chingamos tú y yo. Sí, Porque en ese momento, lo que tú estás haciendo, lo que me has permitido hacer acompañándote, ha valido la pena. Y en mi caso, gloria a Dios de haberte conocido, de conocer gente, de que mi tragedia se convirtió en un área de oportunidad para ayudar a otros, de que tu cambio se convirtió en una inspiración para que otros, Juanes, Juanas o como se llamen, salgan de su vida sedentaria, no solamente física, su mindset, su chip, su actitud. Y si además de eso se dan cuenta que somos espíritu y tenemos conciencia, tú y yo somos bendecidos de poder ayudar a otras gentes. No, hombre, muchísimas gracias. Y sobre todo ahorita escribían toda la parte de la congruencia, ¿no? Tener esa vivir en una congruencia y en ese conocimiento, ¿no? Hace rato lo escribían y por supuesto que sí. Omar, yo creo que hay muchos temas, yo creo que podríamos tener aquí 3 horas hablando. Ya sé. Sin embargo, la verdad es que me encanta cómo explicas las cosas y la forma sencilla en que las dices y sobre todo para toda la gente, eh, para todas estas personas que quieren hacer un cambio o que se puedan sentir identificadas. Hay temas que se me quedaron creo que en el tintero, que es como la parte de los miedos, cómo manejar un duelo, todo el tema de la codependencia. Y digo, no lo tenía yo planeado, ahorita se me acaba de ocurrir, pero me gustaría que hiciéramos como otros 2 o 3 programas semanales Encantado. disponible donde pudiéramos hablar de duelo, donde hablemos de codependencia, donde hablemos de los miedos. Y estas cosas creo que nos pueden ayudar a enriquecer. Si bien yo manejo mucho el tema del ejercicio, la comida saludable, etcétera, pero habemos también muchas personas que a lo mejor hemos tenido circunstancias complicadas en nuestra niñez que no nos dejan avanzar físicamente, ¿no? Personas con obesidad, personas, pero que están atrapadas en emociones, ¿sí? Y por muchas dietas que hagan, por muchos, no nada más dietas, sino ejercicio, se muevan, no están logrando obtener sus resultados porque hay emociones y tu cuerpo pues muchas veces es una defensa hacia esas emociones, ¿no? Entonces hay muchas cosas por lo cual me gustaría que la próxima semana, ya sea martes o miércoles de la próxima semana, vamos a ponernos tú y yo de acuerdo y a decírselo a toda la gente, por si nos quiere acompañar la próxima semana. Vamos a preguntar tal vez si primero hablamos de duelo, de codependencia, de miedos o de estos temas y me encantaría poderlo abordar contigo si estás de acuerdo, Mar. Con mucho gusto, mi querido Juan, será un privilegio. Además, sabes que lo hago con muchísimo cariño. Entre tanto, ahí están nuestras redes. En esta que me conecté, que es la red oficial de la alegría de vivir en plenitud. O si no, Omar Cervantes Rodríguez, que algunos de tus seguidores ya me siguen por ti. Con mucho gusto, manden inbox, manden correos y Perfecto. vamos Entonces, resolviendo. te voy a taggear para que la gente lo vea y porfa, danos ahorita todas tus redes. Si alguien quisiera ir a terapia, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Si alguien quiere comprar tu libro, bueno, ya lo dijiste en Amazon. Si lo quieres volver a repetir, porque a lo mejor hay gente que entró un poquito tarde, si nos puedes repetir esa información. Con mucho gusto. Nuestras redes oficiales estamos en Facebook, Instagram, YouTube y ya incluso en Spotify es @la alegría de vivir en plenitud. Ahí nos pueden encontrar, es nuestra red de todo esto. El libro lo pueden encontrar en Amazon
o en nuestras redes. Si alguien se quiere unir conmigo, soy Omar Cervantes Rodríguez, mi perfil de Instagram es abierto, el de Facebook sí lo tengo un poco más restringido, pero en Instagram nos podemos hacer amigos a través del Instagram con mucho gusto. Si alguien quiere una consulta, les doy mi WhatsApp solamente para mensajes escritos, con mucho gusto, 81 34 06 19. ¿Podrías repetir nuevamente tu teléfono nada más con el código de país? Porque hay mucha gente Tienes toda la razón. de Latinoamérica y a lo Tienes toda la mejor razón. hay argentinos, Somos, si no chilenos. me equivoco, somos 52 Más, primero. Más. Más 52. más 52. Ajá. Luego es 81 34 06 19 76. Me mandan un mensaje de WhatsApp y con mucho gusto. O en nuestras redes sociales que ya dije. Y Juan, tú sabes que encantado de la vida de cuantas veces se ofrezca. Además, me da mucho gusto ver tu evolución. Te veo físicamente bien. La semana pasada estuve en Puebla, no pude saludarte. Tenemos consulta virtual. Quien no esté, yo vivo en la ciudad de Monterrey. Viajo a Puebla a veces a dar consulta, pero quien quiera contactarnos, pues damos consulta también a través de Zoom. Me da mucho gusto verte, mi querido Juan. En este en vivo me estoy dando cuenta que lo que subes es real, porque no son photoshopeadas tus imágenes. Te veo bien físicamente, te veo bien tu semblante, y gracias por compartir y gracias por ser testimonio de que, por supuesto, nunca es tarde para comenzar a hacer una transformación real y a cambiar tu vida para bien. Perfecto. Verdaderamente, muchas gracias. Omar. Y una última más, perdón, ¿puedes repetir porque no lo apunté? Lo quiero poner dentro de la descripción del en vivo. Tu teléfono, que es más 5281. Sí, más 5281. Deja ver cómo. Ajá, más 5281 3406 1976. Perfecto. Para yo también ponerlo. Y bueno, ya nada más para terminar, muchas gracias por el libro y sobre todo por las increíbles palabras que me... A ver, léelas para que la gente sepa. Léelas para que la gente sepa lo que pienso de ti. Mi estimado Juan, gracias por permitirme acompañarte tantos años en tu proceso de transformación. Espero que encuentres en este libro algo más de inspiración. Con mucho cariño, Omar. Gracias, Omar. Fuerte abrazo, mi querido Juan. Muchas gracias, Omar. Gracias, saludos a todos y bendiciones. Seguro que sí, te agradezco. Por ahí creo que hay una tachita ahí si quieres cerrarlo. Ok. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias de verdad a todos. Espero que les haya gustado, más que gustado, que les sirva en su día a día. Tal vez se puedan sentir identificados con alguna de estas historias. A mí en lo personal, pues sí he hecho un cambio importante en mi vida y he encontrado sobre todo paz. Me siento mucho más sensible, me siento mejor, me siento más feliz y eso me da mucha alegría. Y bueno, con Omar, la verdad fue una pieza importante dentro de mi rompecabezas para poder hacer esta transformación. Así que, pues muchas gracias. Voy a poner dentro de mis redes un poquito a votación, a ver algunos temas que les gustaría que tocáramos, como el duelo, como dijimos, el tema de codependencia, miedos. Y si hay algún otros temas que les gustaría también tocar, escríbenme, mándenme mensajes directos. Y creo que Omar es una persona con un conocimiento muy amplio de muchos temas en los cuales nos puede ayudar y podemos hacer un cambio en su vida. Pues muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, gracias por aguantarnos un poquito de más tiempo de lo normal y pues manden mensaje directo para los que necesiten. Gracias y buenas noches.